Continuando con límites, hablaremos ahora de lo que son los límites al infinito. Para ello vamos a ilustrarlo con una función. Por ejemplo, la que está aquí, 2x cuadrada entre x cuadrada más 1. Si nosotros le damos valores a la variable independiente a esta función, de tal manera que esos valores vayan aumentando de manera indefinida, vamos a ver qué es lo que ocurre. Si x vale 0, la función vale 0, si x vale 1, la función vale 1, y así sucesivamente. ¿Qué observamos? Que a medida que los valores de x tienden hacia infinito, hacia más infinito, porque son valores positivos, ¿qué le va a pasar a la función? La función va a tender hacia el valor 2. A medida que esto va creciendo de manera indefinida, cuando x tiende a más infinito, la función se acerca cada vez más al valor 2. Eso quiere decir que se puede establecer que el límite de la función cuando x tiende a más infinito es igual a 2. Bueno, pues ese es un resultado interesante. Si ahora a la misma función le damos valores a la variable independiente de manera indefinida, haciendo que ahora decrezca, es decir, que disminuya, podemos obtener la segunda tabla. En la segunda tabla, si ustedes observan, los valores de x cada vez van decreciendo más, cada vez son menores. Mientras que los valores de la función, al calcularlos, se acercan cada vez más a 2. Es decir, tienden a 2, tanto por este lado como por este otro lado. Entonces, como x crece hacia menos infinito, podemos establecer el siguiente límite. El límite de la función cuando x tiende a menos infinito es el límite de 2x cuadrado entre x cuadrado más 1, que es igual a 2 también. Es decir, por los dos lados, el límite es 2. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos en el caso de un límite llamado límite al infinito, en el cual la variable independiente al tender a más infinito o a menos infinito, da como resultado un valor, el valor de un límite. Este caso se conoce como límite al infinito. Para que quede un poco más claro, pongamos la gráfica de la función. Si ustedes observan, cuando x tiende hacia más infinito, la gráfica se vuelve asintótica, es decir, se acerca cada vez más a 2. Cuando x tiende a menos infinito, la gráfica también se vuelve asintótica a medida que x cada vez es más grande y la función cada vez más se acerca al valor 2. Este es un caso típico de un límite al infinito. Como consecuencia de este ejemplo, podemos encontrar un par de límites que van a ser importantes en el cálculo de los límites finitos y al infinito. Si nosotros decimos que r es cualquier número entero positivo, entonces si yo tengo el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 entre x a la r, ese límite es igual a 0. O si tiende a más infinito, ese límite también es igual a 0. Estos teoremas están basados en la gráfica de la función recíproca 1 entre x. Analícenla, esta ya la vimos, y verán que a medida que x tiende a más o a menos infinito, el valor de la función tiende a 0. Bueno, el siguiente caso son los llamados límites al infinito. Pensemos que tenemos una función como la siguiente: g de x igual 3 entre x menos 2 al cuadrado. Observamos que la función no está definida para x igual a 2. Si nosotros damos valores acercándonos a 2, pero por la derecha, es decir, 3, 5 medios, que es 2.5, y así sucesivamente, vemos que x se acerca a 2 por la derecha. Mientras que la función, a medida que x se acerca a 2 por la derecha, va creciendo de manera indefinida, es decir, tiende a más infinito. En este caso podemos establecer, de acuerdo con la tabla, que cuando los valores de x se aproximan más a 2 por la derecha, la función crece sin límite, por lo que el límite de g de x cuando x tiende a 2 por la derecha, pues es más infinito. Si ahora hacemos lo mismo, pero haciendo que x tienda a 2, pero ahora por la izquierda, vamos a tener la siguiente tabla. Si crece por la izquierda, nos vamos acercando desde el 1 hacia el 2.
1, 3 medios, 5 tercios, 7 cuartos, etc. X tiende a 2 por la izquierda. ¿Qué le pasa a la función? La función tiende hacia más infinito también. Entonces, vemos de esta otra tabla que también cuando X tiende a 2 por la izquierda, la fracción crece sin límite y por lo tanto podemos establecer que el límite de g de X cuando X tiende a 2 por la izquierda es también más infinito. Ahí hay un error en el signo, es más infinito. Lo corregimos y ya. Cuando tenemos un límite, como este caso que hemos visto, que al tender la variable independiente de un determinado valor y los dos límites crecen hacia el infinito, tenemos el caso de los conocidos límites al infinito. Y este pues es también un ejemplo típico. Podemos poner la gráfica de la función de esta manera. Si ustedes ven, a medida que x se acerca a 2, tanto por la izquierda como por la derecha, la función tiende a más infinito. También basados en estos conceptos y los del ejemplo anterior, podemos establecer los siguientes teoremas. Si tenemos que r es cualquier entero positivo, entonces el límite cuando x tiende a un determinado valor, por ejemplo en este caso 0 por la derecha, ese límite es más infinito. O si tiende a 0 por la izquierda, pueden ocurrir dos cosas. De 1 entre x a la r. Va a ser menos infinito si r es impar, es decir, 1 entre x cúbica, entre x quinta, entre x séptima. Y va a ser más infinito si r es par, 1 entre x cuadrada, 1 entre x cuarta, 1 entre x sexta. Estos casos también se pueden apreciar analizando la función recíproca y igual f de x 1 entre x. Les recomiendo que la busquen, ya la vimos, y verán ahí qué es lo que pasa en cada uno de esos casos. Pongamos algunos ejemplos para cálculo de este tipo de límites. Digamos que queremos calcular el límite cuando x tiende a infinito de 4x menos 3 entre 2x más 5. Si aplicamos los teoremas de límites tal cual y sustituimos valores, vamos a encontrar una forma indeterminada del tipo infinito entre infinito. Y eso, pues es una indeterminación y tenemos que buscar la manera de evitarlo. Bueno, para hacerlo, y dado que se trata de una función racional, lo que aplicamos son los teoremas anteriores, pero para ello es necesario que dividamos en esta función racional tanto el numerador como el denominador entre la variable con el mayor exponente que aparezca en ella. En este caso vemos que aparece x a la primera potencia, tanto en el numerador como el denominador, entonces dividimos entre x. ¿Y qué hacemos? El límite de 4x más 3 entre 2x más 5, pues dividimos tanto numerador como denominador entre x, aquí y acá. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que las x de las dos primeras fracciones se simplifiquen y me quedan nada más 4 arriba y 2 abajo, tal como está en el siguiente renglón. Una vez hecho eso, ya tenemos la posibilidad de aplicar los teoremas sobre límites, porque vamos a haber eliminado aquí la x, tanto en el numerador como en el denominador, y aquí abajo también. Aplicando los teoremas de límites, límite de una fracción es límite del numerador entre el del denominador. El límite de una suma o de una resta es la resta de los límites. Lo hacemos de la misma manera. Separamos, esto es 3 por 1 entre x, esto es 5 por 1 entre x. Lo separamos de esta manera. Límite cuando x tiende a infinito de 3 por límite cuando x tiende a infinito de 1 entre x. Lo mismo abajo. Y esto me va a dar lo siguiente. El límite de la constante es la constante 4. El límite de la otra constante es 2 acá. El límite de cuando x tiende a infinito de 5 es 5. El límite cuando x tiende a infinito de 3 es 3. Pero el límite cuando x tiende a infinito de 1 entre x, de acuerdo a los teoremas que establecimos hace unos minutos para el cálculo de los límites infinitos, pues los vamos a aplicar aquí. Los vamos a aplicar aquí. Es decir, el valor del límite cuando x tiende a infinito de 1 entre x es 0 aquí y 0 acá. Por lo tanto, esta parte se anula, esta también. Y me queda que este límite es 4 entre 2 igual a 2. O sea, no tengo una indeterminación infinito entre infinito. La puedo evitar. Hago este procedimiento
que se hace cuando tenemos funciones racionales. Por lo tanto, este límite es igual a 2. Pongamos otro ejemplo. Tengo un polinomio cuando x tiende a infinito. En este caso lo que hacemos es factorizar en función de la variable con mayor exponente. Es x cúbica, como factor común, por 4, más 6 sobre x cuadrada, más 1 entre x cúbica, para que me dé, obviamente, pues lo que tengo en un principio. Y calculo el límite. Bueno, aquí haciendo todo el procedimiento que hicimos en el caso anterior, 6 por 1 entre x cuadrada, más 1 por 1 entre x cúbica, ya quedamos que estos dos límites son iguales a 0 y se van a cancelar. Solo me queda el límite cuando x tiende a infinito de x cúbica, pero esto, pues a medida que x aumenta, pues la función también aumenta. Por lo tanto, entonces el límite de esta función, y aquí aclaro, esto es un polinomio, es también un límite que es igual a infinito. Esto puede ocurrir. Ven cómo el análisis es diferente, porque aquí tenemos una función que es un polinomio nada más, que no tiene denominador, y en cambio acá si tenemos una función racional, pues sí tenemos que hacer todo el análisis para ver de qué manera podemos evitar la indeterminación. Quedan algunos ejemplos de tarea para que esto se pueda ver de manera más clara.